tenemos al amigo doctor José Miguel Vázquez. José Miguel Vázquez viene en un momento muy a propósito para echarnos un poquito de gotas en los ojos. Yo le voy a pedir al doctor Vázquez que dividamos su participación en dos segmentos. Primero, él es abogado representante del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta Central Electoral en algunas ocasiones. Y segundo, él es un veterano de la ley, de las leyes y de los procesos electorales. Yo quisiera ver si podemos separar, para aprovechar su experiencia, en aquello que no perjudique al partido, porque dice que uno no puede emitir juicios en este momento que perjudiquen una organización, si es de esa organización, porque las críticas se le dejan al enemigo. Doctor, gracias por estar aquí. Y hemos visto algunos escritos que usted no acostumbra mucho, pero lo hace ahora. Y yo quiero preguntarle, como en las dos condiciones, como abogado, representante de una organización política y con su experiencia, como dominicano, hoy a 4 días. 5 días. 5 días de las elecciones y 4 días de la cesación de promociones políticas. ¿Qué le preocupa al doctor José Miguel Vázquez en este momento? Con base, es decir, una preocupación que tenga razón de tenerla, no una cosa de lo que pudo haber sido y no fue. Sí. Mire, hay algunos aspectos que son hasta cierto punto muy preocupantes. Lo primero es que al parecer no existe la proporcionalidad sobre el criterio de ganar y perder. Eso es muy preocupante, porque si se va a un litigio, si se va a una pelea, si se va a un juego y sobre todo a unas elecciones, hay que tener el criterio claro de que pueden pasar dos cosas: o usted gana o usted pierde. Pero usted no, o usted gana o usted pierde. Pero usted no puede ir con el solo criterio de que va a ganar y que no hay otra alternativa, porque es preocupante, puede ser desastroso y puede incluso eso provocar incitación en sus seguidores. Usted se fue a lo nodal inmediatamente. Problema, que todo el mundo está convencido de que hay un sector que no tiene ese. Tanto es así que el candidato Gonzalo Castillo hoy hace una propuesta de un pacto electoral, de que reaceptamos que el que gana, gana. Doctor, incluye en la respuesta que no es solamente que si yo no gano es un fraude, sino que yo estoy condicionando encuestas, opinión pública y medios que tengo a mi disposición que no representan necesariamente la expresión de las mayorías, pero que están en manos de una minoría, que están condicionando eso que usted está diciendo. Entonces, contra eso me da la impresión, y me lo criticó un amigo, de que yo digo, eso se parece mucho a un golpe de estado electoral, casi un golpe de estado de encuestas. Esto es lo que va. Entonces, y cuando te dice, esa no me gustó, dice, y mira la otra, que es peor. Sí, pero hay que estar claro en qué son las encuestas. Las encuestas, en el caso de que sean ciertas, que sean reales, que sean efectivas, que hayan sido elaboradas sobre un marco científico, son la realidad de esos 10 días antes, no del 5 de julio. O sea que muchas cosas pueden variar. Y ha ocurrido en muchos países donde todo indica, y no solo en países fuera de nosotros, sino en el propio República Dominicana, donde hubo encuestas en el 16 que daban 37 a 53 y fueron completamente inversas. Doctor, en el mundo, ayer pasaron una información
que después que Obama le ganó a Hillary Clinton la reelección, esa fue una encuesta que dio al dedillo. Sin embargo, a partir de ahí, todas las encuestas en Estados Unidos y en el mundo han andado como usted está señalando. La de Trump no se daba por ganador a Donald Trump. Han pasado en muchos países más, como en Brasil, El Salvador, creo que en Nicaragua, donde daban las encuestas todo lo contrario. Y resulta que la población, el votante, violentó esas directrices científicas de esas encuestas. Entonces, por ese lado yo creo que debemos madurar bastante y no esperar una catástrofe el domingo en la tarde o el lunes en la mañana. Yo creo que es una responsabilidad muy seria de todos los candidatos y de todos los políticos pensar en que hay una República Dominicana más allá del día 5 de julio. Hay una República Dominicana que ha confiado en ello, en mayoría o en minoría, y que ellos deben responderle, todos los candidatos, en la misma proporción. Si por cualquier razón usted no es beneficiado con el voto mayoritario, sea quien sea, llámese como se llame, se debe imponer la racionalidad, el sentido común, el amor y la confianza en la patria, no en mí. Eso debe imponerse. Doctor, pero usted está hablando de poesía, ya en estos tiempos eso no es. La patria, una señora que fríe frito en el mercado modelo, así que la definen esa gente. Esa gente no están en esa gente de implorar. Pero aún así los intereses, aún así, doctor, pensando en intereses. ¿Usted sabe cuál es en privado lo que ellos le dicen a uno? ¿Cómo usted sabe que usted tiene relaciones con gente que no son de su... prohibido joderse? Y en esa base es que se está haciendo política aquí. Sí, pero si se jodió, hay que aceptarlo, porque usted no va a atentar. A un rebú, si no es lo porque que yo están quiero. En juego entre nosotros acá allá, en un lenguaje llano. Más que la patria, están en juego los intereses de los actores del proceso. Los intereses, porque una catástrofe no beneficia prácticamente a nadie. O sea, van a ser perjudicados los buenos y los malos. Entonces, otro punto también, desde el punto de vista jurídico, que usted me hizo la pregunta en doble vertiente, me preocupa, acuérdese que, por ejemplo, la Junta había resolutado una decisión donde se le prohibía a los partidos que llevaran candidaturas independientes a tener delegados ante los colegios electorales, en franca violación al artículo 150 de la ley electoral. ¿Qué dice? Que dice que todos los partidos tienen derecho a tener un delegado en las juntas electorales y en los colegios electorales en todos los niveles. La Junta resoluta y dice, solo tienen derecho a tener delegados los partidos que vayan en alianzas. Y esos partidos, el delegado va a ser el que encabeza la alianza. Y si esos partidos llevan otras candidaturas que no son parte de la alianza, el partido de la alianza, ese delegado, es que debe representarlo también. Muy bien, déjame explicar esto. Vamos a suponer, vamos a poner la oposición de ejemplo. Vamos a suponer que el PLD es aliado, el PRM es aliado de la Fuerza Nacional Progresista y es aliado en estas elecciones solamente para la segunda vuelta, en lo presidencial. Es decir, el que saque menos votos apoya al que en la segunda, si hay segunda. En lo congresional se suponía que había un acuerdo de candidatos comunes. En el Distrito Nacional no se pusieron de acuerdo
por un problema programático. El programa de la fuerza es totalmente diferente y opuesto al del PRM. Vinicio Castillo, Semán y la Raful. Se van diferentes. En una mesa electoral del Distrito Nacional, tienen que haber en esa mesa 2 delegados de las 2 organizaciones políticas. Sí, mire, pero vamos a ponerlo más... Para que lo entienda el televidente. Sí. Suponiendo que en el ejemplo que usted pone, están aliados, suponiendo que no es así, pero vamos a suponer que la fuerza progresista está aliada al PRM en lo presidencial en estas elecciones. Sí. No está aliada en lo presidencial. No, pero vamos a suponerlo, porque ya, fue el ejemplo sí. que usted puso, suponiendo eso. Pero vamos a suponer otro entonces, que no, si esté pero aliado. supongo otra cosa, espérese, que los diputados están aliados, pero en el senador no. Exacto. Ponga ese ejemplo. Sí. Por ejemplo, pero vamos a ponérselo redondo. Suponiendo que la Fuerza Nacional está aliada en lo presidencial al PRM, o sea que su candidato es Luis Abinader. Pero en lo de senaduría lleva la Fuerza del Pueblo a Vinicito, sí, y el PRM a Faride. Y llevan también varios diputados independientes. ¿Qué hace la Junta en ese momento? Que dice, no, el delegado del PRM va a ser también delegado de Vinicito, en el hipotético caso, y de Faride. Entonces, dice Vinicito, ven acá, pero yo no tengo garantía. O sea, ¿qué garantía yo tengo de que me van a defender a mí si ella es miembro de ese partido? O sea, yo no voy a tener delegado. Se me está violando el derecho ahí es que de la defenderme. ley entonces actúa. Así exactamente. Yo había escrito un artículo que creo que usted lo tiene, donde yo protestaba y decía que eso era irracional, eso no era lógico. Todo justificado en el problema de la pandemia, de las medidas sanitarias. Yo decía entonces, sí se pueden tomar medidas, pero no es verdad lo que se está diciendo, que respetar el derecho de cada partido es una provocación a que se propague la pandemia porque van a haber demasiados delegados en una mesa. Yo demuestro en un artículo que publiqué ayer, anoche que salió al aire, de que va a haber, cumpliendo la ley, menos delegados que en el modo en que quería la Junta. La Junta, oiga lo que dice, se le prohíbe a los partidos que lleven candidaturas independientes a que presenten delegados. Entonces, ¿quién me va a defender? Número 2, pero propongo a los supervisores electorales y a los veedores. Ajá. Entonces, me va a llenar con gente que no están en la ley, todos los colegios electorales. Porque los observadores no están en la ley. No, están para el exterior. Ajá. Y para los internacionales. Y esos 2.500 nacionales que son enemigos de un sector político. Eso no está previsto en la ley para que entonces sean actores procesales. A ti. No, pero además de eso, ¿qué dice la propia resolución? En base a lo que dice la ley. Sí. Esos observadores no son parte del proceso, no tienen derecho a voz ni voto. Y no es por un problema económico que la Junta no puede asumir todos esos gastos. Es que la Junta no asume gastos de los delegados. A los delegados. Esos son de los partidos. Y de los observadores, ¿quién lo paga? Bueno, yo vi que estaban mandando. Los extranjeros lo paga el exacto, dominicano. la Junta. Ahora, los 2.500 de participación, ¿quién lo paga? Participación. O ¿seguro? sea, la institución, bueno, la institución que lo sustenta, sí, es la que está llamada a manejar eso, porque en los delegados son los partidos. Los partidos lo proponen, lo acreditan y se lo pasan a la Junta, pero eso se lo habían prohibido. Yo entendí. Ahora, el PRD es un partido que no tiene, en algunos casos tiene candidaturas individuales y otras las tiene conjunta con aliados, sobre todo con el PLD. Correcto. Mi pregunta es, en ese caso, esa disposición de la Junta, ¿cómo los afecta? No, si se hubiese mantenido, era desastrosa, no íbamos a tener posibilidad de un solo diputado, porque no teníamos,
¿Y por qué no íbamos a tener posibilidad de un diputado? Porque el Tribunal Superior Electoral, en todos los fallos que emitió con relación a las elecciones, que yo voy a tirar un artículo sobre eso, con todas las decisiones que emitió a propósito de las elecciones municipales, no le concedió un solo derecho a un candidato municipal. ¿En base a qué? A que decía que ellos no hicieron sus reclamos en los colegios electorales y que para ellos poder sustentar una reclamación tenían que hacerla desde el colegio. Y yo le digo a usted, y si no hay un delegado en el colegio, ¿cómo sustentan una reclamación? Entonces significa que no iba a haber una sola oportunidad de ningún candidato a diputado a hacer alguna reclamación ante el Superior Electoral, porque no tiene quien le llore, no tiene quien grite, no tiene quien reclame. Entonces, pero el Superior Electoral, por lo menos aquí, acertó y entendió. Yo ahí digo que hay un conflicto entre lo legítimo y lo legal, porque ciertamente produjo una decisión de carácter legal, pero hasta cierto punto ilegítima. ¿Por qué? Porque legal, porque restituye los derechos, recompone la ley y la regula, empieza y da un mandato, una sentencia donde restablece la regulación legal. Pero ¿qué ocurre? Que el Constitucional ha dicho que las resoluciones administrativas de la Junta son competencia del administrativo, no del electoral. Pero nadie lo reclamó ni estamos en tiempo de eso. Es como la decisión que hizo el administrativo con relación a la posición 3 del PRD. Nosotros le habíamos ganado, creo que en 4 ocasiones, ese reclamo que insistía el presidente en que nosotros íbamos al 4 y ellos al 3. Una cosita ahí, el administrativo y el otro, pero estamos en una situación, doctor, ¿hay fallos pendientes? Sí. ¿Y hay tiempo para en 2 días? No. Eso se va a quedar así. Sí, porque incluso, ¿por qué el partido no reclamó el derecho que nos corresponde en el número 3? Y el reformista tampoco protestó en esta ocasión de que había hecho inversiones de millones de pesos en campaña con el número 4. ¿Por qué? Porque no había tiempo de empezar una pelea y no saber si es el 3 o el 4 y no íbamos a diluir en eso. Así. No íbamos a diluir en eso. Pero ¿qué ocurre con esa decisión? Es decir, que ustedes hubieran ganado. Claro, ¿qué ocurre con eso? Claro, porque fue inconstitucional. Mire, esa decisión es tan tosca, la del administrativo, que se hizo en una etapa donde tenía prohibido el administrativo de fallar ese tipo de decisión. El administrativo no tenía facultad para fallar, porque había una resolución de la Suprema Corte de Justicia que inhabilitaba a los jueces. Y bajo una inhabilitación es que producen esa sentencia en combinación con la Junta. Doctor, pero no sé qué fuerza tan grande había, doctor, para provocar una violación de esa magnitud, una violación constitucional de esa magnitud. Perdóneme, porque la edad me traiciona y no quiero dejar, usted acaba de decir algo de tiempo fallo y hay algo que todavía yo le confieso, que estoy todos los días en eso, no estoy en otra cosa, nada más estoy en esto y no la tengo claro. ¿Por qué no se falló nunca el constitucional, el transfugismo de Leonel? Si perdió una convención, ¿por qué le aceptaron hacer un partido nuevo? Esa es importantísima pregunta. Mire, el constitucional a veces prefiere dejar que algunas cosas se pierdan por falta de objeto. Un momentito. Señores, a las 9, dentro de un segundo, Coral cesa y entra Carivisión. Cambien al 26 o al 22. Busquen ahí, que el doctor siga haciendo su posición. Doctor, siga. Sí, entonces, ya cuando el electoral falla y le concede los derechos, el constitucional, que yo también he reclamado eso, es un proceso muy tedioso y largo. Yo he dicho que se impone, hay una imposición obligatoria de la modificación de la ley 137.11 en cuanto a los plazos legales en materia electoral. No se puede seguir manejando
los procesos en base a los 30 días francos para atacar una decisión en el constitucional. No puede ser lo mismo atacar una decisión de la Suprema en el constitucional que atacar una decisión del electoral, porque en electoral los plazos son de 3 días, no se puede seguir el curso de los 30 días francos, que se convierten muchas veces en 45 días. Entonces, en esa tesitura, para poder el constitucional responder, tiene que esperar que pasen 45 días y a partir de ahí entonces es que ellos son apoderados oficialmente. Entonces de ahí es que empiezan a manejarse el proceso de manera interna dentro del constitucional. O sea, todas esas situaciones es que ocurren en el ámbito interno de los procesos constitucionales, electorales versus constitucional. O sea, para usted atacar una decisión de la Suprema, la ley habla de 30 días, pero no distingue si la decisión es de la Suprema o es del Superior Electoral. Ok, las elecciones son el lunes. Ya usted dijo que por razones de tiempo decidieron no discutir la posición número 3 y tiene una perfecta, no había, era un lío, inclusive a los otros le era difícil justificarlo. Doctor, el día lunes, el domingo, perdón, en que se sabe que hay un sector importante que está condicionado a no aceptar ningún resultado que no le beneficie o que sea parecido a unas encuestas que ellos mismos hicieron. El Partido Revolucionario Dominicano, que tiene realmente la posición número 3, aunque aparezca en la número 4, va a ir a elecciones. Particularmente en el caso mío, a mí me da igual, por la selección que yo hice en las 3 boletas, de votar por los mismos candidatos en cualquiera de las 2 boletas, de los 2 partidos, presidencial, senatorial y diputado. Yo puedo hacer lo mismo en cualquiera de las 2, no tengo problema. ¿Qué desventaja tiene el Partido Revolucionario Dominicano desde el punto de vista legal de ir a esas elecciones, que puede ser que desde antes, desde ahora, sepan que va a tener algunos factores legales en contra y que ya no puede cambiar? ¿Cuáles son los elementos que usted dice, mira, vamos a tener este problema y este problema? Sí. Desde ahora usted lo prevé. Mire, el problema principal está en el punto específico de la representación interna de los delegados. ¿Por qué? Porque ya tenemos, y yo insisto con eso, en que la Junta resolute aclarando y aceptando la decisión del Tribunal Superior Electoral de manera oficial, que no lo ha hecho, para que eso comprometa a las juntas electorales. Tenemos precedentes, por ejemplo en el 16, de que, y en el 12 incluso, pero en el 16 sobre todo, de que teniendo nosotros candidatos independientes en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, las juntas electorales no querían aceptar los delegados porque decían que íbamos en alianza. Y nosotros decíamos, no, pero que son diferentes candidatos. Ustedes, el PLD lleva somos alianza, vamos en la presidencial, pero no en la municipal. Llevamos un candidato a alcalde diferente al que lleva el PLD. Decían, no, ustedes están aliados, y no lo dejaban. Hubo que, incluso íbamos a recurrir en el electoral en amparo, porque las juntas se cierran y no permiten, o sea, le violan los derechos a esos candidatos. Esa es una de las dificultades que podríamos tener seriamente, y que advierto a la Junta de que tome las medidas del lugar para que eso no ocurra, porque ya tenemos ahora en este momento casos de presidentes de junta municipales que no han aceptado la acreditación de los delegados. Ajá. No obstante la decisión
Quiere del decir electoral. que, vamos a ser prácticos, eso va a ocurrir prácticamente en las diputaciones, ¿verdad? Correcto. Ahí es que ustedes van a tener... Y alguna senaduría. Pero muy pocas. Sí, exacto. Muy pocas, Son pero 6. básicamente en la presidencial no van a tener problemas. No, porque vamos... En la senaduría no van a tener en más de 2 casos problemas, pero en las diputaciones pueden tener más de 30 o 40 problemas. Llevamos ¿Sí o no? 118 candidatos. ¿Cuánto llevan? 118 candidatos independientes. Pero no separados del PLD. Sí. Ay, Dios mío. ¿Y aliados con alguien más? En algunos casos. En algunos casos. Pero encabezándola nosotros. ¿Qué otro elemento a usted le preocupa? Del día 5. Sí, del día 5, más que el día 5, sobre el después del día 5, es que se comporte de igual forma el superior electoral con relación a los candidatos a diputados como lo hizo con los candidatos a regidores y a alcaldes, donde en esta ocasión, con esta candidatura, con estas elecciones de febrero, de marzo, perdón, no le aceptó un solo reclamo a ningún candidato por la omisión de una partecita del artículo, si mal no recuerdo, y creo que el 150 o el 152, la parte infine que decía, o que dice en la ley, salvo alguna situación especial que se pueda producir. Entonces, el superior electoral le rechazó las reclamaciones a todos los candidatos, no importando que se demostrara que hubo irregularidades. Por ejemplo, yo le dije a la Junta, al superior electoral, yo tengo más de 100 actas donde hay más candidatos, donde hay más votos en la M1 que en la M. ¿Qué significa eso? Hay más votos en la boleta de los regidores que en la boleta de los alcaldes. Mírenla ahí. Y eso no es posible porque todos los votos de los regidores se le suman al alcalde. El alcalde puede tener más votos que el regidor, que la boleta del regidor. ¿No era una sola boleta? 2 boletas. No, en esa. En esa fueron 2 boletas. En dos cuartillas. Ajá. O sea, usted marca, claro, usted marcaba por los regidores y 2 boletas. Usted marca por los regidores y marca por el alcalde. Entonces, en el cuadernillo que se computa para la sumatoria de los votos del alcalde y de los votos de los regidores, aparecían más boletas en los regidores que en el alcalde, y eso no era posible. No era posible porque todos los votos de los regidores se le suman al alcalde, no así el alcalde a los regidores. Entonces este puede ser menos que los alcaldes, pero nunca más. ¿Y yo le demostré, qué dijeron ellos? Yo le demostré, lo rechazaron todo. Yo le demostré en más de 100 ocasiones, tenía más de 100 boletas así, y se lo demostré, y aún así lo rechazaban. Entonces, una preocupación que tengo es que esto se vaya a repetir en estas elecciones, porque ahora es más complicado aún. Me preguntaba alguien ayer, doctor, yo tengo simpatía por unos cuantos diputados de diferentes partidos. Entonces, como son muchos los diputados de esa circunscripción, son 11 o 16, sobre todo, por ejemplo, aquí en el distrito, yo puedo votar por 2. Digo, si vota por 2, anulaste tu voto. O sea, por más diputados que hayan en esa boleta, tú solo tienes derecho a elegir 1. No puedes elegir 2. Entonces, todas esas confusiones y todas esas situaciones se pueden presentar ahora porque son unas elecciones muy sui generis. Primera vez en la historia donde tenemos 3 niveles simultáneos de elecciones, donde va separado el senador. Antes, cuando usted votaba por el senador, por un diputado, estaba votando por su senador. En esta ocasión, no es así. Usted está votando por un diputado y si no marcó al senador, no hay voto para el senador. Si no marcó al presidente, no hay voto para el presidente. Anteriormente usted votaba
por el presidente, estaba votando por el senador y no estaba votando por ningún diputado. Usted vota por el diputado, estaba votando por el senador y estaba votando por el presidente. Ahora no. Ahora usted tiene que votar en la boleta de diputado por su diputado. Un diputado, no importa el partido que sea, está votando por un senador, no importa. Por eso ahora está la pluralidad. Ahora sí es verdad que nadie tiene asegurado una posición en el Senado de manera estricta ni en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque usted tiene la libertad. Fulano es de un partido que yo ni conozco, pero es mi amigo. Y usted lo pone y no está dañando la boleta ya. Y fulano es de otro partido que es senador, y fulano es otro partido. Ahora, la campaña se concentra, sobre todo en los partidos principales, en que se vote en una sola boleta por todos los candidatos. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros decimos, si va a votar, vote en la casilla blanca, en el número ahora 4, y usted va a elegir a su candidato a diputado, al candidato a senador y al presidente, pero no en una alianza. Pero, por ejemplo, si llevamos las candidaturas independientes, la boleta blanca del PRD en el número 4 ahora no tiene que ver con la boleta morada, por ejemplo, del PLD en el nivel de diputados, pero sí tiene que ver en el nivel de presidente. Solo hay un candidato presidencial entre el PLD y el PRD, pero no hay un candidato en 118 puntos, en circunscripciones comunes entre ellos dos. O sea, esa es la situación que se va a dar. Pero eso ocurre también, por ejemplo, entre otros partidos, entre otras alianzas. Yo le decía que van a haber menos candidatos, ¿ya por qué? Menos delegados, ¿por qué? Porque según el marco de la ley, que es donde debe regir una nueva resolución de la Junta, debe haber un delegado para la alianza que encabeza el PLD, un delegado para esa alianza. ¿De cuántos partidos estamos hablando en esa alianza? De 11 partidos. Significa que se va a reducir de 11 partidos a un solo delegado, don Julito. Ahora bien, hay una segunda alianza que es de 7 partidos que la encabeza el PRM. Va a tener un delegado para esos 7 partidos en esa alianza. Mire a ver si va a ser reducido el ambiente en el salón, en el colegio electoral. Y hay una tercera alianza que es de 6 partidos. Significa, oiga esto, significa que 3 partidos recogen 24, que 3 alianzas recogen 24 partidos. O sea, van a haber concentrado 24 partidos en 3 alianzas. ¿Qué significa eso? Que 24 partidos pueden estar representados por 3 delegados y no por 24. Sí, doctor, pero mira, hay una cosa en la práctica que usted y yo no hemos querido mencionar. El otro día, yo estaba caminando en el barrio y encontré, pegado a un palo de luz, al lado del zafacón, 6 o 7 resmas empacadas de esa boleta que usted ve ahí. Cuando la vi, cada rema eran 500 hojas y el tamaño era 17 por 22, no eran 8,5 por 11. Era el tamaño ese de la boleta. Y era una boleta educativa. Y estaba eso, estaban las credenciales y estaba la carta en que el partido acreditaba al delegado. Todo en el zafacón. Miles y miles de cosas. Averigüé quién vivía en esa casa y vivía el presidente de un partido minoritario. De esos partidos que cuando hacen una alianza no ponen delegados. No, aunque ellos lleven una candidatura, no gastan, como no gastaron en educar a su militancia, porque a lo mejor ellos no tenían ni siquiera quién, porque usted sabe que hay partidos que no tienen 14,000 delegados, usted lo sabe, son 14,000 mesas.
tiene que poner uno en cada 16.000. ¿Eh? 16.000. Imagínense, 16.000. Que además, si lo tuvieran, si es que... Aquí hay partidos que necesitan más delegados que militantes, que no van a sacar 16.000 votos. Mire, con la decisión primaria de la Junta de prohibirle a los partidos que tuvieran delegados, esos partidos pequeños se iban a beneficiar en un acto tal vez no tan lícito, pero en una salida salomónica que iban a tener los partidos que buscar. Y era buscarse a esos partidos para que esos delegados los representaran a ellos en los colegios electorales. Pero hay otra cosa. Ese partido va a las elecciones con un problema, va aliado, pero necesita primero un 1% para mantenerse vigente y un 5% para conseguir los fondos de los tres, porque aquí recibe el mismo PLD. Usted no se acuerda que el Reformismo tuvo que redondear, sí, porque no llegaron al 5, tenían el 4 y pico. Sí. Entonces, yo cogí esos papeles y hice una comunión, no, lo mandé a la Junta y me dijeron que ellos no recibían esa vaina. Hablé con uno de los miembros, me dijo, mándale una carta al director de elecciones. Entonces yo le mandé la carta y le dije en la casa de quién yo encontré eso. Porque uno no se puede quedar callado con eso. Eso me costó a mí dinero, porque esos son de las educaciones, eso lo entregó la Junta, con excepción de la carta de acreditación del gafete. Ese gafete, quien lo da es el partido. Pues él votó todo. Ahí entonces quien debe intervenir no es necesariamente la Junta. Perdóneme. Ahí quien debe intervenir no es necesariamente la Junta, sino el procurador electoral. Porque es una persecución. Yo lo que hice fue que hice lo que me dijo. Me hizo una carta, relaté la situación, lo mandé. Si usted se está enterando hoy, pues a mí me hicieron la misma respuesta. Y yo estoy viendo eso que me preocupa, que aquí yo me duele el galillo de decir, yo confío en esa Junta. Coño, pero la Junta no me da elementos para que... Yo le voy a decir una cosa, todas las fechas que pidió la oposición se complacieron. Febrero, marzo, julio, mayo, julio. Y no pidieron propuesta de la del lunes. ¿Usted sabe por qué? Porque le quedaba muy cerca agosto y ellos no negocian que Danilo se quedara un momentico más. No lo aceptaron. Entonces, yo estoy más preocupado que usted, quizá es mi ignorancia. Eso de... Lo que pasa es que en este caso hay muchas situaciones que aunque la Junta tiene la capacidad de darle seguimiento, no así de perseguirlo. Por ejemplo, ¿quién es el que debiera estar haciendo las investigaciones correspondientes a ese tipo de delito? Porque es un delito. El procurador. Procurador electoral. Y entonces pedir cuenta, rendición de cuenta, en qué se está invirtiendo ese dinero de ese partido que votó esos documentos, el que se le da, el Estado le da para fines educacionales, para fines educativos a su equipo de educación. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? ¿Cuál es el manejo que le va a dar, el uso que le va a dar a esos materiales en función de la estructura que tienen, de su estructura interna con relación a lo que son sus delegados, sus equipos electorales, etcétera? Entonces, cuando eso no se persiga, cuando eso siga ocurriendo, realmente va a haber un gran desliz, una gran desventaja, y eso se traduce a delitos electorales. El doctor Bernardo Vega, cuando hizo una encuesta que beneficiaba al PRM, lo ponía en la primera vuelta, en la segunda vuelta, pero puso algo dentro de las cosas, y es que el candidato había descendido mucho en los últimos 3 meses y que el otro había subido. Eso le trajo que casi le hacen una lapidación pública, le iban a caer a pedra. Y él no contestó, pero el día que se publicó Gallup, a él le permitieron escribir un artículo y él dijo exactamente lo que usted dijo hace un momentito. A mí no me importa que gane uno u otro, o no me preocupa. Dijo, no me importa, no me preocupa fue la palabra. Pero sí me preocupa
si la distancia entre el ganador y el perdedor Es corta. es corta. Pero hay algo más. Yo le dije a alguien que tiene cierta influencia, no el que decide, en los estamentos del PRM y de Leonel Fernández. Digo, pero ven acá. Y si Gonzalo Castillo y Danilo Medina le proponen que si el PRM obtiene un 47% en la primera vuelta, lo felicita y no se van a una segunda. Pero que sea recíproco. Y todavía le da una ventaja. Que si Gonzalo obtiene una diferencia arriba de más de un 10%, tampoco haya Segunda vuelta. segunda vuelta. No aceptan. Ellos no aceptan nada, doctor. No, mire, Lo que yo le pasa decía es en principio, que usted como abogado, me parece que le pasa con la Junta lo que le puede pasar a un abogado con la Suprema. Nunca un abogado va a un medio a despotricar contra la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque esa es su última instancia y usted no va a venir aquí a perjudicar a un cliente. No, yo confío en ellos, pero creo que a lo mejor nunca le usan los mismos términos que usan, por ejemplo, con los procuradores. Y me parece que usted está tratando muy bien a la Junta Central Electoral, porque esa es su suprema ahora. sí, pero aún así he dicho que ha cometido muchos errores. No solo hablo de la posposición de las elecciones de febrero, que tuvo un alto costo político en la República Dominicana. Hablo, por ejemplo, de decisiones que ha asumido. Recuerdo, por ejemplo, una resolución con relación a los apellidos. Eso hubo que echarlo para atrás. La resolución el posicionamiento del partido en el número 3, eso tuvo 3 reveses. Y al final, incluyendo al constitucional, y al final, pues en una etapa boba, jurídicamente boba, obtiene ganancias de causa. También en esta resolución de la exclusión de los delegados, vuelven y pierden porque fue errática. Han tenido muchas decisiones erráticas. Entonces yo lo que les sugiero es que recompongan esas decisiones, por lo menos la última, haciendo una resolución, admitiendo, aceptando que tiene calidad el superior electoral, que tiene validez esa decisión, la sentencia del Tribunal Electoral, y que se lo anuncie a las juntas electorales para que las juntas lo apliquen. De lo contrario, van a haber vacíos muy grandes y van a haber situaciones difíciles, hasta podría ser de violencia, en juntas electorales por no tomar esas previsiones. Entonces la Junta sería responsable de lo que ocurra en las juntas electorales, porque las juntas electorales responden en el orden administrativo a la Junta Central Electoral, aunque respondan en el orden jurisdiccional al superior electoral. Doctor, o mejor, independiente, porque serían tribunales en primer grado. Doctor, no aprendemos nunca de las experiencias. Siempre caemos en los mismos errores. Dice, el hombre es el único ser que choca 2 veces con la misma piedra. Estas elecciones ya no hay muchas cosas que se puedan hacer porque ya están ya usted me está diciendo que las juntas están recibiendo las credenciales o rechazándolas. Correcto. Apenas a 4 días. Mi pregunta es la siguiente. En unas próximas elecciones dentro de 4 años, ¿el voto debe ser digital o manual? Mire, ahora con el precedente que hubo sobre el intento de digitalización del voto, por lo menos de manera automatizada, y ese fracaso que todavía yo no le encuentro razón, cuando todos estábamos tan confiados de que era lo mejor que iba a ocurrir, para mí sería cuesta arriba pronunciarme sobre ese tópico y ofertarle la confianza que yo entiendo merece, porque no depende de si el voto es bueno o es malo, depende de los actores que manejen ese voto, va a depender de quienes manejen el voto. Bien. Y la otra es, ¿usted considera ya
que dentro de los 5 jueces de la Junta Central Electoral debe haber un juez informático, no un encargado de informática, sino un juez informático, porque que los avances han llegado a un punto en que ahí tiene que haber alguien a nivel de juez que pueda aportar su conocimiento. Lo primero es que tienen más viabilidad por el hecho de que no son jueces, son miembros. Ah, ya. Entonces, esos no son categorías de jueces. Bueno, un miembro. Sí, pero como miembro, la propia ley le da facultad, sí. O sea que, pero yo no creo que el problema ¿no tienen que ser abogados? No, para el electoral no. Ah, ya. Sin embargo, no creo que el problema esté ahí. Pueden ser abogados o no. Porque lo que es fundamental es el equipo de técnicos, porque nadie es imprescindible, es el equipo que lo conforme a usted. Si usted tiene un buen equipo técnico, usted puede ser médico. Y tienen que responderle en la misma magnitud. Ahora, que usted diga, bueno, un informático, porque cuando ese equipo responda a la respuesta, yo como informático sabré hasta qué punto digerir mejor. Usted no se maneja en esta área, pero yo le voy a pasar una experiencia que tengo. Estamos viviendo una época en que usted, si tiene un centro médico, no estoy hablando de la Junta Central Electoral, si tiene un centro médico o si tiene un call center, llega un momento en que el que decide si usted va a tener una resonancia magnética, una tomografía o comprar 1000 equipos para comunicarse por teléfono con todo el mundo, ese señor deja de ser el técnico y casi automáticamente comienza a pensar en qué equipo es que hay que comprar para recomendarlo, porque es más bien casi un vendedor de una firma. Yo no sé cuál es el fenómeno. Yo sí sé que todavía hay abogados que un caso lo estudian y te dicen, mira, ese caso yo no lo quiero. Porque no lo quiero. Yo no quiero defender un narcotraficante, o yo no me voy a meter en un problema de extradición. No quiero ese problema. Pero hay abogados que cuando firman una cuota litis, ahorcan al cliente por una cuota litis, porque ese es su guiro, como yo digo. Ese problema de los equipos para mí tienen más importancia de lo que le pueden poner gente que no conozca ese mundo en que estamos. Acuérdese de los escáneres, acuérdese de lo que, eso no se hable cuánto se perdió ahí, ¿verdad? Sí, pero perdieron. Como el hombre era mío en ese momento, estaba bien. Yo quisiera, porque posiblemente el doctor José Miguel Vázquez no le dé tiempo para venir mañana, que es el último día de este tipo de programa, que se coja el tiempo que quiera, porque hasta ahora él nos ha contestado a nosotros. ¿Qué usted quiere que el votante, la Junta Central Electoral y el hombre que todavía desde que Juan Bosch llegó al país es fiel al Hacho, que es su partido que usted defiende en la Junta? ¿Cuáles son sus recomendaciones en estos 3 días? Porque yo nada más tengo una, que no vean mucho las redes sociales, porque se van a poner locos. Sí. Adelante, doctor. Sí, gracias. Mire, el Hacho es una tradición, es una leyenda, es un sentimiento. Y ahora mismo creo que está asociado a los intereses más específicos, más claros que puedan haber, a la estabilidad, a la seguridad. Por ende, cada ciudadano que ha sentido en su interioridad el sentimiento, la figura de la voz de Peña Gómez, de Juan Bosch, ahora mismo está vinculado a ese Hacho prendido. En estos momentos, para que haya pluralidad, es suficiente que
el votante tome en cuenta a esos candidatos independientes que van por el PRD. Es necesario para que haya voces de todos los lados, sobre todo de esa tradición de democracia que ha sido el PRD en toda la historia. En el aspecto presidencial hay un vínculo. Entonces, esos votos van a definir muchas cosas en estas elecciones, sobre todo la supervivencia del Partido Revolucionario Dominicano, que no podemos dejar caer. Que voten en la casilla. En la casilla número 4 en estos momentos, la casilla número 4 en el dejacho prendido, los candidatos a diputados, a senadores y presidencial. Con eso estarán haciendo una gran obra para la historia y para sí mismos. Bien. ¿Y a la Junta? No, la Junta yo le reclamo que debe producir en el día de hoy esa resolución para que clarifique y evite controversias, que evite conflictos, porque a la Junta se le van a pegar los devores porque va a ser la responsable. La Junta es responsable, la Junta Central Electoral, del carácter administrativo de las juntas electorales. Entonces, si no aclara bien cuál es la obligación de las juntas electorales con relación a esos delegados que tienen derecho y que incluso tienen algunas exenciones legales, podrían causar cualquier grave problema, cualquier estrepitoso problema en cualquier junta electoral. No estoy mandando a que lo hagan jamás, yo estoy mandando a que sea lo contrario, a que la Junta emita lo que tiene que emitir, instruya a sus juntas electorales con relación al aspecto administrativo y obligue a las juntas electorales a aceptar la ley y a aceptar la decisión del Tribunal Superior Electoral con relación a los delegados independientes. Entonces, ¿qué yo le decía? Por ejemplo, dicen, no, pero que tienen derecho, esto es importante, que los partidos según la ley tienen derecho a tener un delegado por cada nivel. Pero yo creo que tomando en cuenta la parte de la pandemia, la parte de las medidas sanitarias, los partidos deben abocarse a tener un delegado que los represente en todos los niveles, no a tener 3 delegados sentados ahí para que miren simplemente cada boleta. Un delegado puede mirar las 3 boletas y puede reclamar en las 3 boletas. No es necesario llenar los colegios de gente. Entonces, en ese mismo sentido, le reclamo a los partidos que sean prudentes y con ellos van a ganar bastante a la medida que sean prudentes y tomen en cuenta que no es necesario hacer ese tumulto, hacer esa parafernalia de meter 6 gente, 3 delegados y 3 suplentes en una junta cuando uno puede hacer el trabajo de todos. Doctor, gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, le hacemos promoción al mejor programa de gobierno que hay aquí, que es el de Se Van. Con eso ya nosotros tenemos la solución de Se Van. ¿Verdad? Cabe en una hojita chiquita. El cambio va.